Muy buenas Warriors, en este vídeo os traemos una guía donde os contaremos todo lo necesario para conocer cuál es el guante de boxeo ideal para vosotros. ¡Vamos! Muy bien, lo primero que vamos a hacer será diferenciar entre tipos de guantes polivalentes y tipos de guantes específicos. Los guantes polivalentes son los que utilizamos normalmente todos para todo tipo de entrenamientos y los guantes específicos son los que utilizamos y están hechos para un tipo de entrenamiento en concreto. Primero hablaremos de los más comunes, los guantes polivalentes, y empezaremos respondiendo a una pregunta que nos hemos hecho todos al principio: ¿de cuántas onzas es lo ideal para mí? Bueno, el tema de las onzas normalmente va acorde al uso que vayamos a darle al guante y de nuestro peso corporal. Sobre todo si estamos empezando, nos vamos a guiar siempre por nuestro peso corporal. Normalmente algunas marcas tienen la escala que aconsejan de sus kilos para de pesas tanto, pues cógete tantas onzas, pero normalmente entre marcas hay una oscilación bastante importante que incluso puede llegar a los 20 kilos. Así que si estás acudiendo a un centro, siempre vamos a aconsejarte de que hables con tu monitor, tu instructor, y él te comentará cuál es el guante ideal para ti, ya que él sabe tu método de entrenamiento, tu proporción peso-potencia y en general el nivel que tienes. Dicho esto, os mostraremos los guantes de menor a mayor onzas, siendo así el turno del más peque, el guante de 6 onzas, un guante equivalente a 170 gramos, orientado a la práctica de los más peques de la casa que se están iniciando en torno a los 6, 7, 8 añitos. Con este tipo de guantes podemos utilizar un vendaje de 2,5 metros perfectamente. El siguiente guante es un guante de 8 onzas, un guante equivalente a 226 gramos, un guante que podemos utilizar perfectamente para peques un poquito más grandes o para usuarios menores de 40 kilogramos. Este tipo de guantes nos ofrece la capacidad para un vendaje de 3,5 metros, haciendo ya interesante la seguridad en sus manos. El siguiente guante es un guante de 10 onzas, un guante equivalente a 283 gramos, aconsejado para practicantes de menos de 50 kilos, y con este tipo de guantes ya podemos utilizar un vendaje de 4 metros, 4,5 metros en adelante, según nuestras manos y la capacidad que tengamos dentro de ese guante y de modelo. El siguiente guante sería un guante de 12 onzas, un guante equivalente a 340 gramos, está aconsejado para practicantes de menos de 70 kilos, el guante más común, el más vendido, ya que se sitúa entre la franja entre los guantes orientados a la velocidad y los guantes orientados a trabajos ya un poco más de intensidad, de impacto, sparring, trabajos un poquito más de cierta potencia, debido al peso que tienen, nos ofrecen una mayor seguridad. Vamos al guante de 14 onzas, un guante ya de 396 gramos, orientado a practicantes de menos de 80 kilos, que como hemos comentado, su peso y su seguridad nos va a permitir hacer trabajos de un poquito de mayor intensidad. Por último, el guante de 16 onzas con un peso de 453 gramos, aconsejado para practicantes de más de 80 kilos y para trabajos de más intensidad, como podría ser un entrenamiento de sparring. Nos va a permitir entrenar con seguridad nosotros y el compañero. Muy bien, ahora pasamos a los 3 principales errores que solemos cometer a la hora de comprarnos unos guantes. El primer error que solemos cometer es no hablar de ello con un especialista, tanto sea nuestro monitor o instructor, ya que va a ser el que nos lleve nuestro tipo de entrenamiento y va a conocer mejor las necesidades que vamos a tener, tanto como el vendedor de la propia tienda se dedica a esto y buenos consejos te va a poder dar, o simplemente un compañero con mayor experiencia a nivel que más o menos te pueda guiar en las necesidades o en un guante que vaya a ser apropiado para ti, ya que suele ser bastante común que principiantes vayan a adquirirse un guante sin haberse informado, sin haber preguntado y compren un guante erróneo con las consecuencias de tener que devolverlo y cogerse uno adecuado o simplemente comprarse otro para no lesionarse o realizar los entrenamientos correctamente. El segundo error que más solemos encontrarnos es por culpa del ego, ya que los principiantes normalmente tienen tendencia a coger guantes de menor onzas, ya que la sensación que les da de mayor pegada, mayor fuerza, pesa menos, eso conlleva a menos seguridad y sobre todo cuando estamos empezando es súper importante tener cuidado con las manos, ya que no conocemos la técnica correctamente, impactamos con una fuerza excesiva a la que de momento nuestras articulaciones ni nuestra técnica está preparada y eso multiplica el no saber la técnica y el llevar un guante por debajo de la seguridad que debe las posibilidades de lesionarse.
Y el tercer y último error que más solemos cometer a la hora de comprar un guante es guiarnos por la parte estética. Un guante que nos llame la atención solamente por su parte estética normalmente nos va a nublar y no nos va a hacer fijarnos en las características de protección y seguridad, que realmente es lo que cuenta o lo que más nos tendría que pesar sobre un guante, ya que son estas las que nos va a permitir que disfrutemos de nuestros entrenamientos. Y a la pregunta de si existen guantes específicos para determinadas disciplinas de contacto, la respuesta es que sí, pero normalmente no. Os explicamos, realmente sí que existen modelos específicos para determinadas disciplinas de contacto, como puede ser el boxeo, kickboxing o el muay thai. Pero también es cierto que existen modelos que perfectamente podríamos utilizarlo para cualquiera de estas disciplinas que hemos nombrado, entre otras, ya que lo que les interesa a las marcas es abarcar al mayor tipo de público posible, pero a la vez tener ciertos modelos exclusivos para una determinada disciplina de contacto. Y para poder explicaroslo mejor, os hemos traído unos guantes específicos orientados al boxeo, al kickboxing y al muay thai. Vamos a proceder a comentar las diferentes características técnicas de cada uno. Vamos a empezar por el de boxeo. Podemos ver que es un guante bastante largo, plano en su cierre, con dificultad de movimiento en los dedos, un buen cierre en la muñeca y un relleno bastante plano, donde se le ha prestado bastante atención a la parte frontal del guante. Vamos a pasar al guante orientado al kickboxing, donde podemos ver que es un guante bastante largo, bastante plano en su cierre, con dificultad de movimiento en los dedos, con un cierre especialmente reforzado, y podemos ver que el relleno es relativamente plano, pero se le ha prestado atención tanto al frontal como al reverso como al lateral del guante. Además de que, por especificaciones técnicas del fabricante, sabemos que este guante cuenta con una base de gel que, además de todas las especificaciones que hemos explicado antes, nos van a ayudar a una mejor defensa de las patadas. Por último, tenemos el modelo orientado al Muay Thai, donde podemos ver un modelo más cortito, circular en su cierre, con amplia posibilidad de movimiento en la zona del cierre y sobre todo de los dedos, una gran diferencia de movilidad entre este y los demás modelos específicos. Esto nos va a dar una gran ayuda a la hora de hacer los clinch y los agarres típicos de esta disciplina de contacto. También podemos ver un relleno bastante uniforme, pero sobre todo una especial atención en la zona del reverso y en la zona del pulgar. Desde luego, los tres totalmente aconsejables. Y para los que estáis indecisos entre qué guante escoger, por si después no va a ser compatible con otra disciplina de contacto, no os preocupéis, ya os hemos mencionado anteriormente que prácticamente todas las marcas están sacando cada vez más modelos compatibles con cualquiera de las disciplinas, y a no ser que tengamos un nivel ya muy elevado, no vamos a notar prácticamente diferencias entre sus características técnicas. Muy bien, y ahora vamos a pasar a hablar de tipos de guantes específicos para ciertos entrenamientos. Vamos a empezar a hablar con guantes orientados a los entrenamientos de saco, y los podemos encontrar de dos tipos, en forma de guantilla y en forma de guante tradicional. Podemos observar que la guantilla es un guante muy ágil, con amplia posibilidad de movimiento, gran libertad en el dedo pulgar y con una densidad más dura de lo normal que podremos encontrar en un guante polivalente. Un guante bastante aconsejado para entrenamientos de saco, aunque yo personalmente, si vamos a hacer impactos de alta intensidad, preferiría mirar otro modelo de guante, como puede ser este, un guante tradicional, con un gran refuerzo logrado en la zona de la muñeca, con una espuma muy parecida a la densidad del guante polivalente, pero podemos ver una capa superior de gel, donde nos va a lograr una densidad muy segura y donde va a ayudar al guante a mantener su forma y evitar las deformidades con el uso en el saco, ya que en el saco, como hemos comentado, es los tipos de entrenamiento donde más va a sufrir el guante y sobre todo vuestras manos. Por eso siempre que vayamos a hacer entrenamientos de saco tenemos que siempre protegernos bien. Seguimos hablando de guantes específicos, esta vez es el turno de guantes orientados para entrenamientos de sparring, donde vamos a ver que este tipo de guantes hace especial atención en los 3 puntos que más nos podemos lesionar a la hora de hacer un entrenamiento de sparring. Vamos a utilizar este modelo que es específico para entrenamientos de sparring. Vamos a poder ver que tiene un cierre muy bien logrado, donde nos va a dar muy buena estabilidad en la muñeca a la hora de impactar, a la hora de defender.
un pulgar muy bien fijado y reforzado y un frontal del guante con una buena forma y una muy buena densidad, muy bien logrado el conjunto de este guante, haciendo que sea un guante donde nos va a dar muy buenas sensaciones a la hora de impactar y sobre todo en seguridad para ti y para tu compañero. Seguimos ahora con guantes de competición, donde la principal diferencia va a residir en la modalidad que vayamos a competir y también si va a ser una categoría amateur o profesional. Aquí, por ejemplo, tenemos un par de guantes que podremos encontrar en cualquier tipo de competiciones WAKO, tanto en tatami como en ring, sin ningún problema. Y aquí tenemos un par de guantes que podremos encontrar en una velada de boxeo profesional. Ambos guantes de 10 onzas, ya que es el peso más común en competición. En competición, importante diferenciar guantes de entrenamiento, guantes de competición, ya que los pesos que vamos a utilizar normalmente van a ser diferentes. Seguimos ahora con los guantes de cuerdas, guantes específicos donde, como hemos mencionado anteriormente, tanto en competición como en entrenamiento se suelen asociar a un uso profesional, ya que la estabilidad que nos va a dar en el cierre de la mano, las cuerdas difícilmente lo vamos a poder encontrar en un velcro. Lo único malo que tiene este guante es que para ponértelo correctamente vas a necesitar siempre a alguien que te los ate y te los desate, haciendo que para practicantes que se están iniciando esto resulte poco práctico. Y por último hablaremos de los guantes orientados a las artes marciales mixtas, que suelen rondar de las 4 a las 10 onzas, pero siempre sin perder su estructura característica de libertad de movimientos en los dedos y en la zona de las articulaciones de la muñeca, haciendo que sea un guante muy apto para entrenamientos de libre movimiento, por ejemplo para realizar técnicas de clean, sumisiones, etc. Pero no los podemos recomendar para entrenamientos de alta intensidad, ya que este tipo de inestabilidad se puede transferir a las manos en los golpes y sobre todo porque en su interior, al menos cómodamente, no vamos a poder llevar un vendaje superior a 2,5 metros, haciendo que en total sea un guante no recomendado para entrenamientos donde el impacto vaya a ser de un nivel bastante elevado. Muy bien, y ahora ya que hemos hablado de los tipos de guantes que podemos encontrarnos, vamos a hablar de qué están hechos. Los podemos encontrar de 4 materiales diferentes: de PVC, de vinilo, de polipiel y de piel natural. Si buscamos un guante muy económico, normalmente lo vamos a encontrar de vinilo o de PVC, ambos desaconsejados para entrenamientos de contacto, sobre todo de sparring, ya que por el material de que están hechos la cubierta puede producir fricciones y lesiones en la piel de ambos compañeros. Si podemos invertir un poquito más, vamos a encontrar un guante de polipiel y un guante de piel natural, siendo este la opción más aconsejada, ya que por el material que recubre el guante se va a adaptar mejor a nuestra mano y va a aguantar mejor los entrenamientos intensos. Y ya que hemos hablado de que está hecho un guante por fuera, vamos a hablar de que está hecho un guante en su interior. Normalmente lo podemos encontrar de 3 tipos de rellenos diferentes: a base de espuma inyectada, con una sola capa o varias capas de diferentes densidades dependiendo de la calidad y del uso que esté destinado ese guante. Lo podemos encontrar a base de gel, como único material en su interior, y podemos encontrar un guante híbrido donde vamos a intentar unificar los beneficios de ambos materiales. Y por último, y aprovechando que el compañero de este guante está a punto de pasar a mejor vida, le hemos hecho una pequeña autopsia para poder explicaros mejor cómo funciona un guante desde su interior. Aquí podemos ver de que es un guante a base de espuma inyectada que consta de 2 capas de diferentes densidades, que tiene un par de grips en su interior para mejorar el cierre de la mano y que a causa de los entrenamientos y de los años ha ido desprendiéndose la espuma en su interior. Esperamos que verlo así os ayude a entender un poquito mejor cómo funciona un guante desde dentro. Y hasta aquí todo sobre la guía para elegir el guante de boxeo adecuado para ti. Esperamos que haya resuelto todas vuestras dudas, pero si también queréis saber cómo realizar un correcto mantenimiento y limpieza de nuestros guantes para evitar malos olores y un rápido deterioramiento, os dejamos un vídeo por aquí. Un saludo, Warriors. Pues.